Ya estamos. Cuando quieras. Bueno, última charla del año. Año que en realidad comenzamos el año pasado con la investigación del tema de la actualidad y la interpretación en psicoanálisis. Habíamos empezado con algunas referencias históricas a Freud, a Kahn, Melanie Klein, Ferenczi, Winnicott. Nassara nos hizo importantes referencias respecto a algunos aspectos en la obra de Ferenczi sobre la interpretación. Partimos de que el presupuesto básico inicial del psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente. La interpretación ha sido entonces la herramienta necesaria para llevar adelante este postulado. Se supone que interpretar en psicoanálisis tiene por fin hacer consciente lo inconsciente. Algo que no mencionamos explícitamente, pero que se desprende de todo lo que trabajamos en estos 2 años, es el hacer. El hacer de hacer consciente lo inconsciente. Ese hacer es una manera de nombrar a la tarea del analista. Este es un tema que hoy por hoy es un tema delicado. Porque llegan a los consultorios de los analistas mucha gente sin síntomas analíticos. Qué sé yo, bueno, básicamente los ataques de pánico, la ansiedad, el consumo de drogas. Hoy por hoy el juego, los chicos y las apuestas por dinero. La ansiedad me parece a mí que es un nombre mayor para los que no pueden esperar. Para los que quieren saber de entrada, no lo que les pasa, eso de algún modo lo saben, sino lo que tienen que hacer. No al estilo del obsesivo, esto o aquello, blanco o negro, sino qué hacer en la vida. No solo qué elegir, sino cómo resolver todo ahora, ya. Si tienen que ser millonarios a los 20 años, si ya pueden apostar a los juegos electrónicos a los 13, si ya pueden tener una cuenta en el banco a los 13 años, es un tiempo en los que impera algo que me gusta llamar simulacro. No es un invento mío, por lo menos. Ya Baudrillard en 1981 hablaba de la cultura y el simulacro. 1981. La cuestión es que el simulacro imposibilita el inconsciente. El inconsciente es tiempo. Es efecto del sujeto supuesto saber, si alguien sabe. El asunto es que no suele ser el tiempo de la transferencia. No es el tiempo de la creencia. No es el tiempo de la espera. Podría preguntar, ¿y qué hace falta para que un síntoma sea analítico? Pongamos una situación común, habitual. Padres que consultan por hijos que se drogan. Hijos, hijas. Para los padres, algo anda mal en ese hijo. Algo les preocupa. Pero viene el joven y nos dice que está todo bien. Especialmente con el consumo, que está todo bien. Entonces, como vivimos en una época donde hay un permiso al goce, donde no opera demasiado la censura, donde se pueden consumir sustancias en ciertas condiciones, qué sé yo, en las fiestas electrónicas. Entonces, el analista recibe una demanda por parte de los padres de alguien para quienes su hijo, su hija es un síntoma, para quien algo anda mal, y por el otro lado viene un sujeto que declara que eso que hace en realidad le produce satisfacción.
Entonces, ¿qué hacemos los analistas? No somos guardianes del orden público, del orden social, del orden cultural. Para que un síntoma, entonces, sea analítico, lo primero que hace falta es que haya un analista. Analista que pueda pescar en ese río revuelto que se le trae, que ese consumo, que esa anorexia, que es el que los padres sitúan como eso que anda mal, sea en principio insoportable para el sujeto, para que un analista pueda pescar la diferencia entre el placer y el goce. Igual, aunque pesque eso, todavía no tenemos un síntoma analítico. Tenemos un punto de partida, pero no un síntoma analítico. ¿Cuándo lo es? ¿Cuándo es eso un síntoma analítico? Cuando esa conducta, cuando ese hacer, cuando ese acto, como llamemos, quiera decir algo. Cuando el sujeto piensa o comienza a pensar que eso que se le reprocha quiere decir algo. Entonces, el analista no se va a ocupar de la conducta, del consumo, de la privación, del acting, como corresponda llamarlo. El analista se va a ocupar de lo que eso quiere decir. Para situar lo que eso quiere decir, el analista se ocupará del decir del paciente. Bien, digo porque hay como una especie de punto de partida que hace unos años no era necesario y que ahora sí es necesario, ¿no? Ahora sí, tenemos que ocupar de eso. Oye, un amigo me contaba, hace un rato, eh, mi amigo psiquiatra, y, y me contaba que lo consultaron porque es extraordinario, porque alguien que acusaba a otra persona de que había habido un abuso, un abogado decía que eso era un recuerdo encubridor. Es extraordinario. Porque para decirle, claro, tenés razón, es un recuerdo encubridor, efectivamente atrás de eso hay un trauma. Como si la verdad en cuestión escapara al orden del lenguaje. Bueno, en ese mundo estamos ahora. Bueno, volvamos a la interpretación. Habíamos visto que hacia el final de la enseñanza, Lacan insiste mucho con la cuestión del equívoco, que la interpretación opera por el equívoco. Ya también habíamos distinguido al equívoco del juego de palabras, donde la diferencia está dada en principio por la transferencia y en segundo lugar y esencialmente por la resonancia. El equívoco resuena. La resonancia está ligada al sonido que se vehiculiza en la palabra. Entonces, se me ocurrió, me acordé, ¿va? Un poema de Rafael Alberti. Se equivocó la paloma. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Que las estrellas rocío, que la calor la nevada. Se equivocaba. Que tu falda era tu blusa. Que tu corazón su casa, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla y tú en la cumbre de una rama. Es decir, me parece absolutamente magistral el poema, ¿no? ¿Quién era el equivocado al final? Claro, la paloma o ella.
o las dos, o ella es la paloma, etcétera. Ahora bien, ¿cuál es el motivo, ¿no? de se equivocó la paloma? El motivo lírico, podríamos decir, es la interpretación errónea que muchas veces le podemos dar al mundo que nos rodea. Es- ¿Cómo se equivocaría una paloma si la paloma ya tiene un código genético con la información de lo que tiene que hacer y lo que tiene que no hacer? Pasa que el poema plantea la sustitución de ella por la paloma, ¿no? Ahí esa cosa equívoca y ambigua de, tiene ser equivocado. Raro que se equivoquen los animales, se equivocan. Los animales domésticos se equivocan. Están muy tomados por el lenguaje y entonces se equivocan muchas veces. Eh, pero en general no se equivocan porque como carecen del lenguaje humano, no son sensibles al dicho ese, el que tiene boca se equivoca. Eh, el asunto es que no es a esas equivocaciones hacia donde nos dirigimos. No es hacia ahí. Porque ahí tenemos que distinguir equivocación y equívoco. La equivocación, error o engaño que se padece por tomar una cosa por otra. El equívoco, en cambio, es que puede interpretarse en varios sentidos o dar ocasión a juicios diversos. Genial eso. No fue abusado, es un recuerdo encubridor, ¿no? Ahí hay como un equívoco en juego. Eh, entonces, nos dirigimos hacia los equívocos en el orden del lenguaje, de la lengua. Los equívocos en las conductas, sí, las conductas es de los seres humanos, de aquellos que hablan, de los hablantes. A esos equívocos, a eso que puede interpretarse en varios sentidos o que puede dar lugar a juicios diversos, le agregamos el tema de la resonancia. En términos de la física, la resonancia es la respuesta vibratoria de un cuerpo ante la recepción de ondas sonoras. Esto es tan importante que cuando la frecuencia de las ondas sonoras coincide con la frecuencia del cuerpo receptor, puede que se produzca una ruptura. El ejemplo más conocido es el de las copas de cristal que se parten ante determinadas vibraciones de alguien que canta. Entonces, una interpretación será efectiva cuando resuena en la estructura del sujeto, cuando conmueve las respuestas en los términos entre el significante y el roce ha producido en ese sujeto. La cuestión es que este asunto de la resonancia no tuvo su aparición en los finales de la enseñanza de Lacan. No. Y si uno escarba un poquito, lo encuentra muchas veces. Solo que fue virando de registro. Fue de lo imaginario a lo simbólico y después de lo simbólico a lo real. Todas esas teorizaciones son correlativas a las teorizaciones que Lacan hace sobre el sentido. Es un comentario personal. Tuve varios analistas. Eh, con uno tuve muchos años en análisis, muchos. Y siempre en mis otros análisis hice referencias a algunas interpretaciones que ese analista me había hecho. El asunto es que, bueno, en un tiempo mencionaba las interpretaciones, fulano me dijo tal cosa, fulano tal otra, yo, lo que fuera, hasta que
con mi último análisis, cuando mencionaba eso, hablaba como él, como mi analista, lo imitaba, ¿no? Tenía un modo muy particular de hablar y entonces yo replicaba la intervención de él, pero con el tono y el modo en que ese señor me hablaba. Lo que pasa es que ese tono y ese modo de hablar eran en mí el reflejo de la resonancia de su palabra. Es que hay que pensarlo de ese modo. No alcanzaba con repetir lo que me había dicho. Me era necesario hablar parecido a él. Había una resonancia de y en su voz que se habían incrustado en mí. Un cierto borde cómico de la transferencia, si quieren, y también de caída de la transferencia. No eran solo las palabras, solo la interpretación lo que yo intentaba poner en escena cada vez que hablaba de esas interpretaciones, sino la resonancia. Me parecía, me di cuenta mucho después de esto, ¿no? De que esa cuestión de la resonancia era fundamental. Eh, las últimas veces vimos un ejemplo de esto en el caso de Gestapo, ¿no? En el caso de la paciente de Lacan. Ahora, en función y campo de la palabra, les leo. Lacan propone volver a leer a Freud. Dice, quien hace resonar la palabra para evocar el sentido reprimido. Yo dije, a ver, ¿es así? Entonces me acordé de, esta es muy famosa, una paciente de Freud, que era una escritora, Hilda Dulaitel. Hay un libro que se llama Analizarse con Freud, donde se menciona mucho a esta mujer porque esta mujer escribió un libro sobre su análisis con Freud que se llama Tributo a Freud, ¿no? Entonces, rápidamente, para ponerlos un poco en campo, digamos. Esta mujer ya había hecho distintos intentos psicoterapéuticos con Hamlet Ellis, con Mary Chadwick en Londres, con Hans Sachs en Berlín. Digamos, es alguien que ya había recorrido unos consultorios. En 1933, ella era norteamericana. Va a Viena a consultar a Freud. Se analizó con Freud 3 o 4 meses, pero 4 sesiones semanales en esos tiempos. Al año siguiente volvió a Viena para ver nuevamente al profesor. Ella lo llamaba el profesor a Freud. Y tuvo otro periodo de análisis de poco tiempo, un mes más o menos. En ese último periodo, ella tenía 47 años y Freud 77. Ella era la hija favorita de su padre, que era un profesor de matemáticas y astronomía en, bueno, Pensilvania, no importa. Y tenía un hermano mayor que a su vez era el preferido de la madre. Entonces, en el libro, el tributo a Freud, ella cuenta un episodio al comienzo del tratamiento. Les leo. Lo escribe ella. Me volví sentada de modo poco ortodoxo, bien derecha, con los pies en el suelo. El mismo profesor es bastante poco ortodoxo. Golpea con la mano, con el puño de la cabecera del antiguo sofá de crin que ha ido más secreto que el confesionario de cualquier padre confesor católico romano en sus días de apogeo. O sea, Freud golpea, digamos, la cabecera del diván. Ella dice, conscientemente no advertí haber dicho nada que pudiera explicar la explosión del profesor.
Incluso cuando me volví de frente a él, mi mente estaba lo bastante alejada como para preguntarme si no había sido alguna idea de él, para acelerar el contenido analítico, para dirigir el flujo de las imágenes asociadas. Freud me dijo, el problema es que yo soy un hombre viejo y usted cree que soy demasiado viejo para poder amarme. La frase de Freud es terrible, ¿no? Hoy en día nos reiríamos un poco de una intervención de ese estilo, pero en boca de Freud era otra cosa. Ella escribe, el impacto de estas palabras fue demasiado terrible. Simplemente no sentí nada, no dije nada. ¿Qué esperaba él que yo dijera? Era exactamente como si el Ser Supremo hubiera golpeado con el puño sobre el respaldo del diván donde yo yacía. Un par de sesiones después, dice, el profesor me dijo hoy, cuando entraba en el consultorio, estuve pensando en lo que dijo, que no vale la pena amar a un anciano de 77 años. Te muteaste. Ahí está. Ahí va. Digo, de nuevo, Freud me dijo cuando entraba en el consultorio, estuve pensando en lo que dijo, que no vale la pena amar a un anciano de 77 años. Entonces ella dice, yo no había afirmado tal cosa. No, eso lo había dicho él, no lo había dicho yo. Miguel, estás muteado de vuelta, no sé qué pasa. Ah, porque apunto esto acá y Pues. le debo estar pegando al... ella dice, entonces, no dije que no valiera la pena, dije que lo tenía. Tenía amar a un hombre de 77 años. Pero él me confundió más. Me dijo, escuchen lo que dijo. En análisis, la persona muere después que su análisis termina. ¿Qué persona? Le preguntó. No importaría que yo tuviera 77 años o 47 años, que es la edad de ella. Y después le dice, esto es importante, el análisis, la persona está muerta luego de que el análisis termina, tan muerta como su padre. A entender la persona como al yo, ¿no? Aquello que no es inconsciente, aquello que es del orden del preconsciente. Y efectivamente, que lo sitúa en relación al padre, ella era la preferida del padre, bueno. Digo, Lacan tiene razón. La resonancia de la interpretación ya está las pruebas. Eso es lo que él supo leer en todo caso, o pudo leerla. Y después ahí en función y campo de la palabra, después de esto que dice de volver a leer a Freud, quien hace resonar la palabra para evocar el sentido reprimido, dice Lacan, el analista debe poder jugar con el símbolo evocándolo de una manera calculada en las resonancias semánticas de sus expresiones. Función y campo de la palabra, primeros textos de Lacan. Terminando ese texto, escribe, los poderes de abajo resuenan en la invocación de la palabra. Y menciona ahí a Francis Puech, un poeta francés, del que va a hablar bastantes veces
que este poeta escribe una palabra, raison. Raison, en francés, es homofónico con razón y con resonancia. O sea, que condensa así dos dimensiones de la interpretación, la razón y la resonancia. Después vuelve a este Puech en el año 72, en el año del seminario 19, cuando va a dar las conferencias en Santán, que están publicadas por fuera del seminario, en Hablo a las Paredes, el librito se llama así, Hablo a las Paredes. Él menciona que tuvo una correspondencia breve con este poeta para tratar sobre la existencia en la violación de la concordancia gramatical en la poesía. Son transgresiones del uso convencional de la palabra. Dice, por medio de retoques que recrean o inventan poesía. A la vez que se produce una ruptura con lo tradicional, un desafío de escribir lo que no se puede hablar. Hacerlo resonar, hacer aparecer la dimensión de la materialidad, la marca del cuerpo. Puech encuentra en la escritura un estilo de decir relacionando la palabra escrita con el cuerpo. Y entonces él dice que en esa distancia irreductible entre palabras y cosas, ahí se produce poesía. Que en esa ansia, entre las palabras y las cosas, está la poesía. Eh, Él dice después ahí, me habla de las paredes, refiriéndose otra vez a la interpretación, lo dice más claramente ahí Lacan, dice, la interpretación es aquella que repercute en el cuerpo. Él no alcanza con decir palabras lindas o lúcidas o no sé qué, sino que eso tiene que repercutir en el cuerpo. Eh, entonces, podemos pensar que la articulación entre razón, entre razón y resonancia, es que a nivel fónico se inscribe algo del orden del goce del cuerpo. Y que eso hace que la palabra se transforme en decir. Y que ese es el efecto poético. Eric Laurent dice una cosa que también me pareció sumamente útil. Dice, la razón hace función poética de otra cosa, permite que el sujeto se enganche al circuito funcional y no ya a los significantes amos. Entonces, uno puede decir que razón es un artificio que permite el decir. La interpretación es un artificio que permite el decir. Si ustedes quieren torcer la razón, estrujarla hasta hacerla estallar. Y que estalle es justamente hacerla resonar. Eh, entonces, Lacan empezó con la gramática. Pasó a la lógica del fantasma vía las matemáticas. Después trabajó sobre la Lalang, donde la gramática justamente no cuenta. El Lalang es interesantísimo eso, porque ahí cuenta el sonido, más que nada. Eh, entonces, y luego la poesía, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué todo ese pasaje?
Y uno podría decir rápidamente que la función poética introduce un pasaje de la razón a la resonancia. La sonoridad de las palabras produce una vibración de la razón que afecta al cuerpo. Por ejemplo, en el seminario 10, Lacan define la angustia, ¿no?, como la falta de la paz. Define a la angustia en relación al deseo del otro. En el seminario 23, no, en el 23, no, en el 22, la otra teoría de la angustia. Entonces la menciona muy poco, no sé por qué. Dice, es textual, la angustia es lo que emerge del interior del cuerpo atormentándolo. O sea, uno podría decirlo así, a ese tormento es lo que llamaremos el efecto vibratorio. Digamos, hay un pasaje de la angustia ante el deseo del otro a la angustia ante el goce del otro. Y este goce supone al cuerpo y este goce supone a esto que él llama el tormento, eso que llama ahí tormento. O sea que ya da como otro giro en relación a la angustia. Eh, entonces, uno podría decir que Lacan, preocupado por cómo tocar el síntoma sin alimentarlo con el sentido, cosa que es bastante difícil por otra parte, uno podría pensar que ahí es donde pone de relieve la resonancia corporal de la palabra, el eco del decir en el cuerpo. El eco del decir en el cuerpo es uno de los últimos modos que él tiene de definir la pulsión. El eco del decir en el cuerpo. No es el decir, tampoco, es el eco. La vibración es el eco. Eh, entonces uno puede pensar que la experiencia analítica transita entre la resonancia lógica, el fantasma, la razón del inconsciente y la resonancia en el cuerpo, que es una fijación pulsional. Entonces, que sin afectar la fijación pulsional, nos quedamos en las puertas, digamos, en la puerta del infierno, si ustedes quieren, pero no estamos en el infierno. Eh, entonces, él propone para la interpretación, podemos decirlo, finalmente un modelo poético. El modelo poético basado en el equívoco. Eh, con lo cual, la interpretación va cambiando en relación a que cambia aquello a lo cual apunta, que parte de apuntar a una verdad inconsciente, digamos, la verdad contenida en el síntoma, a la pregunta de cómo tocar algo del goce, cómo afectar algo de eso. Eh, es más, él ahí en Tablo de las Paredes, él se pone ejemplo. Dice, recuerden, lo dice así, recuerden, yo no soy un poeta, soy un poema. Interesante eso. Su función no es la de escribir,
en todo caso, sino que se lea lo que está escrito. Yo leí algunas cosas de este señor Poench, la verdad que no me gustan mucho. Y dije, pero si a mí me gusta la poesía de la Argentina, ¿por qué no buscar ahí la resonancia? Entonces, por ejemplo, Juan Gelman, un poema que se llama, este es clarísimo, hay uno todavía más claro, pero empecemos por él, se llama Ausencia de amor. Y es así. ¿Cómo será, pregunto? ¿Cómo será tocarte a mi costado? Ando de loco por el aire, que ando que no ando. ¿Cómo será acostarme en tu país de pechos tan lejano? Ando de pobre Cristo a tu recuerdo, clavado, reclavado. Será ya como sea. Tal vez me estalle el cuerpo todo lo que he esperado. Me comerás entonces dulcemente, pedazo por pedazo. Seré lo que debiera, tu pie, tu mano. Ahí no está la resonancia. Díganme dónde está. Pero hay otro que él no leyó a Lacan, pero parece que lo leyó. O que Lacan lo leyó a él, no sé bien cómo pensar. Y un poema que se llama La Rueda. Dice, el arco o puente que va de tu mano a la mía cuando no se tocan, abre una flor intermedia. ¿Qué toca? ¿Qué retoca? ¿Qué trastoca? Ese vacío en las manos, solas en su fatiga. Nace una flor, sí, se agosta en mayo como una equivocación de la lengua, que se equivoca, sí. ¿Por qué este horror? En la página de nosotros mismos tu cuerpo escribe. Es más agregar a este poema, ¿no? Tremendo. Y después encontré otros más. Uno de Pizarnik, que es una chica un poco difícil. Pero este me gustó porque está dedicado a León Ostrov. Ustedes saben quién es León Ostrov. León Ostrov fue su analista. León Ostrov fue el titular de la cátedra de psicoanálisis en la facultad. Cuando la materia se llamaba psicología profunda, yo cursé esa materia con León Ostrov. Él era el titular de la cátedra, era un señor muy post-freudiano, la verdad. El poema dice, no sé si tiene mucho que ver, pero como me gustó porque estaba por Ostrov, en realidad me gustó por eso. Dice, señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado. Y mi corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga el ser. Detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre. Es la hora del vacío no vacío. Es el instante de ponerse rojos a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Esta chica tenía lo suyo. Y después encontré uno de Borges, donde es bastante más complicado encontrar la resonancia. Más bien que Borges se cuida de que eso no suceda. Pero a veces le sucede. Esto me llama Las causas. Los ponientes y las generaciones, los días y ninguno fue el primero. La frescura del agua en la garganta de Adán, el ordenado paraíso.
el ojo descifrando la tiniebla, el amor de los lobos en el alba, la palabra, el hexámetro, el espejo, la torre de Babel y la soberbia, la luna que negaban los caldeos, las arenas innúmeras del Ganges, Chuan Tzu y la mariposa que lo sueña, las manzanas de oro de las islas, los pasos del errante laberinto, el infinito lienzo de Penélope, el tiempo circular de los estoicos, la boca, la moneda en la boca del que ha muerto, el peso de la espada en la balanza, cada gota de agua en la clepsidra, las águilas, los fastos, las legiones. César en la mañana de Farsalia, la sombra de las cruces en la tierra, el ajedrez y el álgebra del persa, los rastros de las largas migraciones, la conquista de reinos por la espada, la brújula incesante, el mar abierto, el eco del reloj en la memoria, el rey ajusticiado por el hacha, el polvo incalculable que fue ejércitos, la voz del ruiseñor en Dinamarca, la escrupulosa línea del calígrafo, el rostro del suicida en el espejo, el naipe del taur, el oro ávido, las formas de la nube en el desierto, cada arabesco del caleidoscopio, cada remordimiento y cada lágrima. Se precisaron todas estas cosas para que nuestras manos se encontraran. Se las arreglaba también, ¿no? Lo de la resonancia no se le escapaba, también estaba ahí. Bueno, voy a terminar con otro de Pizarnik, pero encontré uno, ¿cómo llamarlo? Dulce y esperanzador. Tratándose de Pizarnik, es mucho decir. Pero es muy bonito. Se llama La palabra que sana. Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en el que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice, y además más y otra cosa. Me pareció magnífico, ¿no? Tampoco tiene que ver mucho con la resonancia, pero bueno, no importa. Me gustaron. Bueno, basta por hoy. O basta por este año. En realidad. Pensaba en esto de la resonancia. Vos decís, me gustaron, porque a vos te resuena. No sé Sí, claro, obvio. No, eso por supuesto. Más bien tiene que ser de ese modo. Son para todos y para cada uno. Exacto. Si no es para cada uno, se llame como se llame, no produce ningún efecto. O produce un efecto, es interesante eso, del orden del placer, pero no del orden del goce. Me parece que la resonancia tiene que ver con que produzca, que toque algo gozante, algo del circuito pulsional de cada uno. Cosa que me parece que está muy logrado en los poemas de Hetman. Está muy logrado eso, ¿no? Ese, me comerás dulcemente pedazo por pedazo. Seré lo que debiera, tu pie, tu mano. O sea, no voy a desaparecer por eso, ¿no? Me transformaré en vos. Es muy, muy notable eso. Sí, me parece que el secreto está ahí, ¿no? El secreto final, si ustedes quieren, del análisis está ahí, en la cuestión de la resonancia. Si no, mientras tanto, todo está muy bien y es útil y viene bien, etcétera, etcétera, pero si no hay resonancia, no hay finales, me parece. Recordaba un ejemplo que usted traía
de una autista frente a un espejo. Me preguntaba sobre eso, si usted habla de la resonancia, ¿cómo encarar la clínica en el autismo? Porque eh, justo tengo sonido de fondo. Que también en una de las cátedras había surgido con los profesionales de que se generaba controversia entre el análisis de un autista y cómo encararlo. A veces directamente se generaba problema porque no había cómo comenzar un análisis o trabajar ahí sobre lo que es autismo. Me estaba tratando de acordar de algún ejemplo clínico con los autistas. Que algunos tuve. Si una de las controversias surgía porque, bueno, había una disyuntiva ahí entre que una profesional decía que sí había algo y otra decía que no había nada. Entonces, eso me generó un poco de, me revuelve la cabeza esas dos ideas encontradas. Bueno, lo que pasa es que el autista nos plantea otra serie de cuestiones, porque... Sería para otro seminario, entonces. Pero en este sentido, que como no está constituido el otro con mayúscula, entonces es bastante complejo la intervención. Eh, em, es más, habría que preguntarle si en el autista está constituida la pulsión. Casi le diría que no. Bueno, eso me llevó a indagar también varios ejemplos de autismo y veía que había muchas, si bien hay varios casos, hay unas diferencias sutiles por ahí, porque por ahí bueno, me seguí un poco y empecé a buscar casos clínicos y eh, biografías de algunos, entonces empecé a ver algunas, eh, algunas coincidencias y bueno, otras eh, cuestiones que por ahí van marcando diferencias en cuanto a la estructura. No sé si llamarlo estructura. Me acordaba de un chico, un pibe, la primera vez que lo vi. Era un pibe que hablaba en una jeringosa absolutamente incomprensible, que no había nada que comprender en esa jeringosa, ¿no? Y me habló un largo rato, era la primera vez que lo veía. Yo estaba sentado frente a él y el pibe me hablaba y me hablaba y hablaba de nada. Entonces, en un momento le digo, che, no me acuerdo el nombre, muy interesante lo que me estás contando. ¿Lo seguís contando otro día? Entonces el pibe se abalanzó sobre mí y me abrazó. Y a partir de ahí empezamos un encuentro a partir del cual se pudieron como precisar algunas pocas palabras, ¿no? Francamente. Digo, ahí me parece que hay como una especie de trabajo previo a hacer con el autista. Igual, los autistas son peores que los neuróticos, en ese caso, ninguno se parece a ninguno. Lo que sirve con uno no sirve en absoluto con otro. Es tremendo el trabajo que hay que hacer con esos chicos. Hablo de los autistas, ¿no? No a lo que ahora se les llama autista. Cualquier caso que no se entiende bien de qué se trata, se le pone el otro día, este es interesante. Yo había tenido a un chico hace unos años, ya me pasó varias veces eso, y lo vuelvo a atender 15 años después.
¿no? Chicos que atendí, que después los atiendo en la pubertad o en la adolescencia. Eh, no son Juanito, ¿eh? Se acuerdan perfectamente del análisis que hicieron. No se acuerdan, digamos, de detalles, pero sí se acuerdan de uno. Eh, este pibe, que era un pibe en su momento con una inhibición social importante, pero no más que eso, no menos que eso, pero no más que eso. La cuestión es que en algún momento dejé de verlo y ahora lo vuelvo a ver. Me echaban a mal, lo vuelvo a ver. Eh, y entonces la madre me viene a ver porque eh, hubo un problema y lo empezaron a atender los neurocientíficos. Y sí, se pudrió todo, con estos pibes se pudre todo. Pero me vine a ver por el diagnóstico que le habían dado. Eh, Diagnóstico por el que además le cobraron carísimo. Le dijeron que su hijo era poco autista. Sí, poco autista. Ni siquiera que tenía rasgos autistas, era poco autista. Eh, eh, lo podemos decir de otro modo. Todos los métodos psicopedagógicos fracasan con los chicos difíciles cuando se encuentran con la pulsión. Ahí es donde se les queman los papeles. Porque el chico no responde a los ideales sociales, no responde a las indicaciones de la escuela, no responde a las indicaciones de los padres, y, y ahí si uno no pesca y algo del orden de la resonancia, eh, y a veces es muy sutil eso, ¿no? Con esos pibes, o con los pibes en general, especialmente con los pibes de ahora. Los pibes de ahora vienen con un bagaje de conocimientos y con un entrenamiento psicopedagógico, yo, maestra de apoyo, de no sé qué, que juega siempre en contra nuestra. Em, entonces, este pibe poco autista, que ahora ya tiene 22 años, el poco autista, yo lo atendí cuando tenía 7, 8 por ahí. Bueno, es un chico, un muchacho que no puede estudiar, se angustia mucho cuando tiene que estudiar, no puede, al mismo tiempo es alguien sumamente inteligente, se nota eso, se manejan con la computadora, pero claro, nacieron con la computadora, entonces es una extensión de su cuerpo de verdad la computadora. Pero ese es un cuerpo que funciona bien en general, la diferencia del propio. Entonces, la madre me trae todo un cuestionario que le habían hecho, que lo habían atendido, un lugar muy conocido por otra parte, ¿eh? No lo habían en una salita del barrio, no era ahí. Todo con una cantidad de objetivos que el pibe no había cumplido, o que había cumplido por la mitad, y que entonces en función de cómo se puntuaban esos parámetros, sale el poco autista, o no sé qué otras opciones había. Nadie le había preguntado a este pibe por qué no quería volver a la universidad. Es increíble eso. Eh, Porque esta era la dificultad que tenía. Era que un día en la universidad le habían dado una cantidad de texto para estudiar y no pudo. Era como si los libros se le vinieran encima. Eh, Más las cuestiones familiares que siempre juegan acá. Pero nadie le había preguntado por él. Digo, es ahí donde fallan los sistemas
pedagógicos y psicopedagógicos. No hay lugar para el sujeto. Uno entra en una categorización o no entra. Por supuesto, cuando llega el momento, bueno, y entonces, ¿qué hacer? Se le queman los papeles. Ellos no saben bien cómo resolver esto. No hay una metodología. Muchas gracias. No, otra cosa, Alberto, me estoy acordando de otro pibe también. Que lo atendí antes de la. Esto fue muy impresionante también. Lo atendí antes de la pandemia y después por la pandemia el pibe no quería usar la cámara, además que lo entiendo porque es un pibe muy, muy inquieto. Y, y bueno, y ahora hace unos meses la madre me llama y a ver si lo puedo ver, que sé yo, que el pibe ni para atrás ni para adelante, todo lo que había andado bien conmigo se había perdido. Entonces lo veo. El primer día que lo veo, viene hacia mí un pibe completamente desconocido. Habían pasado 6 años, yo era un puber, ¿no? Era un pibe grandote. Y este pibe me da un abrazo, increíble eso. Se acordaba perfectamente, digamos, del tiempo que habíamos transcurrido juntos. Ahí se juega la resonancia, algo del orden de la resonancia. El pibe no lo podía decir, pero lo ponía en escena. Lo ponía en escena en ese cuerpo a cuerpo, a los que por supuesto no hay que negarse con los chicos. Eh, Sí, me hizo acordar de un caso de que un terapeuta lo acompañaba al chico y lo acompañaba a todas las funciones que hacía. Después lo abandona. Y cuando vuelve otra vez, el pibe le pega. Y el que lo ayudaba a coordinar, el coordinador le dice, te pegó porque lo abandonaste. O sea, claro, ahí, claro, ahí puedo captar esa idea, ¿no? claro, claro. Exactamente, me hiciste creer algo que no era así. Pensaba en la intervención esa cuando le decís a alguno de los casos que estás señalando, bueno, me interesa eso que estás diciendo, después contámelo después o después Después lo seguimos, sí, lo después seguimos otro día. Sí, esto. Pensaba que ahí hay justamente una operatoria en la cadena significante, porque lo que vos estás intentando ubicar allí es una escansión entre un significante y otro significante. Digo, que no quede allí holofraseado. Vos te ofreces allí, ¿no? Ubicando un espacio entre, vamos a decirlo de esta manera, entre ese 1 y ese 2, ¿no? Vos intentando que haya ahí una pausa, ¿no? Que es donde podría emerger algo del sujeto. sí, sí, Obviamente de manera ortopédica, porque entiendo por la estructura, ¿no? Si lo sí, podemos llamar la estructura, no sé. sí, me estás contando una historia, solo me empezaste a contar la historia, esta historia va a continuar. Eso por un lado, pero por el otro lado está lo del abrazo, Mm, ujú. que no tenemos que perder de vista en el sentido de que me parecía a mí, y me parece por poco que me acuerdo de ese caso de hace muchos años, que había algo del orden de que el pibe se sintió escuchado, lo de la escucha, eh, en el sentido de otorgarle alguna ubicación en el lenguaje a lo que él había dicho.
En relación a la resonancia, pienso si la resonancia se produce también en el analista cuando interpreta, ¿no? Es decir, es como, me parece que es como un ida y vuelta. Por ejemplo, algo en ese caso, donde pues, bueno, a lo mejor te salió esto de decirle, bueno, lo hablamos la próxima o algo así, y el chico, bueno, el hecho de que te hayas dirigido a él directamente resonó, pero tal vez algo de la resonancia también en vos para poder decir eso, ¿no? Esa es la diferencia entre Lacan y lo freudiano. A ver. Es exactamente esa la diferencia. Ellos pensaban que el analista curaba con su ser, porque su ser había quedado limpio de sintomatología, porque se había analizado 30 años. Entonces estaban limpios de, de las impurezas digamos, de la neurosis. Y ahí es donde Lacan dice, no, no es con el ser, es con el deseo el asunto. Por supuesto que es un deseo, el deseo del analista diferente al deseo del neurótico, pero efectivamente ellos pensaban que efectivamente nada los conmovía, que era buen analista aquel que no se conmueve con nada de lo que le cuentan, porque ya todo eso fue trabajado en él. Efectivamente, está como a salvo de toda resonancia. Si vos querés, lo podemos poner de otra manera. Son otros que tampoco sabían qué hacer con la pulsión, aunque hablaban de la pulsión todo el tiempo. Sí, claro. Bueno, se presentaban como ideales. Claro, claro, claro. Me acuerdo de esos ejemplos, por ejemplo, de el paciente que le lleva un regalo a la analista, ¿no? Supongamos una botella de vino envuelto en una caja. Entonces, el paciente ve en las próximas 2 o 3 sesiones que la botella está exactamente en el mismo lugar donde estuvo el día que él se la dio al analista. O sea que nunca lo tocó eso. Entonces, uno podría decir ahí que ese regalo no resonó en el analista. No tuvo ningún tipo de efecto en él, ¿no? Como si le dijera estúpidamente, qué sé yo, usted no viene acá a regalarme nada, no sé, regáleme palabras, qué sé yo. Cosas por el estilo. Sí, me parece que efectivamente hay una diferencia importante en cómo entender el análisis con eso de la resonancia. Yo recuerdo hace poco, atiendo a un muchacho de 30 años que se da con lo que puede. Y como los momentos de trabajo se los respeta, puede bastante. Pero es de los que trabaja y después se la da con cualquiera. Entonces, viene un día después de trabajar porque la idea es que cuando ha venido en algún momento o pasado o tomado, le digo, bueno, volvió otro día, ¿no? Porque convinimos esto y él lo acepta. Un día viene y dice que había pasado un fin de semana complicado y empieza a contar un sueño, donde lo que resalta es que él de repente desde un lugar veía a un montón de gente que entre sí no tenía nada que ver. Yo me dio mucho miedo con lo que dije, realmente dije, ¿qué estoy diciendo? Pero no pude menos que decir, pero vos estabas en tu propio velorio. Se levantó, fue al baño, vomitó y siguió hablando.
yo me quedé absolutamente azorada por lo que yo había dicho y por el efecto en el cuerpo que tuvo eso. Claro. Sí. El efecto fue que no alcanzaban con las palabras, ¿no? No No, alcanzaban. Había algo más que sacarse de encima que las palabras. absolutamente. Bueno, esa es una manera de entender, viste, eso de la angustia, es lo que emerge del interior del cuerpo atormentándolo. Es exactamente eso. Pero lo que yo recuerdo es que digo, ¿qué voy a decir? Pero no podía no podía no decirlo. Claro. Y después apareció todo un recuerdo donde ese sábado, justamente, porque se sentía morir, llamó un amigo. Pero después, al principio tuvo que ir a vomitar. Y es sencillo eso, ¿no? Trabajamos todo el día, nos vamos a casa, llegamos acá y estamos reventados. No dice, ¿de qué estoy reventado si las sesiones de hoy fueron más o menos tranquilas, qué sé yo, no que tuve que llamar al examen por nadie, no sé qué, pero las palabras nos golpean, eso, está bien dicho, sí, te golpean. Cuando mi hijo tenía 6 años, yo llegaba del consultorio a la tarde, casi noche, y y él quería jugar. Bueno, vamos a jugar. Entonces, yo le digo, bueno, espera un ratito, estoy cansado. Me dice, ¿cómo estás cansado si estás todo el día sentado? No haces nada. Claro, esa idea. La idea de la charloterapia, claro. Como si no atravesara el cuerpo, ¿no? Claro, como si eso no tuviera nada que ver con uno. Sí, Por supuesto, después que termino de trabajar, veo Emily en París. o, una, o, una, o una serie de Monk. claro. Los varones tenemos otros recursos, digamos, Sí. más deportivos. Yo necesito recrear la fantasía. ¿Qué quieren que les diga? Bien, está bien. Bueno, los varones también, ¿eh? Te creas que no. Bueno, si les parece, la seguimos el año que viene. Seguimos el año que viene. Todavía no sé cómo, pero la seguiremos el año que viene. Seguiremos escuchándote. Está muteado, doctor. ¿Otra vez? No, No, vos, Carlos. Sí, estás muteado. No, Silvia estaba diciendo algo. Está bien. No, ya está. No, Que digo. lo seguiremos escuchando, ¿no? Sí. O intentando también intercambiar. Así es. Porque esto también recrea un poco nuestra tarea. Pero es imprescindible, me parece, que justamente claro. porque Sí. esto, uno puede decir, el analista no es sin otro. Está bien, perfecto, es una frase, pero es imprescindible porque si no hay tampoco, hay circulación y termina esto, ¿no? De poder hacer circular por el cuerpo y fuera del cuerpo, digamos, para seguir de alguna manera por las resonancias y demás. Sí, claro. mi agradecimiento por poner un poco las ideas en cuanto a esto que venía preguntando y muchísimas gracias al equipo. Bueno, gracias a ustedes también. Sí, muy, muy interesante lo de hoy, me gustó mucho. Sí. Bueno,
Hasta pronto. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Bueno, chao. Que Hasta tengan un pronto. Noches a comienzo del todos. año si no nos vemos. Ah, bueno. Éxitos y Buen Gracias. año para todos. Felicidades. Chao, chao.